Y confío de que este fin de semana pues podamos tener un buen tiempo, como ya tuvimos hace tiempo en el Puerto de la Cruz, en aquel mini retiro que se celebró de viernes a sábado, ¿no? Espero que muchos puedan asistir. Tenemos la visita de un pastor, Pastor Fran, estará con nosotros el día sábado en la primera reunión, en el primer culto de la mañana, en el de entre 10:30 a 11. Tenemos ya confirmada la visita del pastor Frank Quintín. Es un pastor que pertenece a las iglesias de Asambleas de Dios, el Cardonal, y él estará compartiendo la primera reunión el sábado por la mañana. Así que espero que todos puedan asistir. Y a lo largo del día pues también tendremos reuniones y diferentes actividades. Antes de participar de la Cena del Señor en esta tarde, quiero llevarles nuevamente a la carta que Pablo le escribió a una iglesia que él fundó, y es la carta a los Filipenses. Nuestro hermano Marco nos leía esta tarde en el capítulo 2. Nosotros vamos a volver otra vez al capítulo 2 y voy a pedir a los más pequeños, a los chicos, si pueden pasar a sus clases de la escuela dominical, mientras los demás nos quedamos aquí, por favor. Filipenses capítulo 2, yo voy a leer desde el versículo 5 al 11. Repito, Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. Sin lugar a dudas, esta es la porción que más claramente nos habla acerca de la doble naturaleza de Jesús, la doble naturaleza de Cristo, su naturaleza divina y su naturaleza humana. A lo largo de la historia ha habido controversia, ¿no? ¿Quién era realmente Jesús? ¿Era realmente un hombre en el 100% en el sentido de la palabra de lo que es un hombre? ¿Sentía sed? ¿Sabía lo que era el dolor, el frío, el hambre, el cansancio? ¿O era una especie de Superman que no sentía absolutamente nada? Algunas personas han creído en un Cristo humano, simplemente quitando completamente su parte divina, aceptándolo única y exclusivamente como personaje histórico, como una persona que existió, que sin lugar a dudas causó un impacto en la humanidad tremenda, pero nada más que como un buen hombre, un buen orador, un buen religioso, un buen, personaje de la historia, pero nada más. Otras personas lo consideraron como Dios, como divino, pero cuestionaron su parte humana, no aceptaban que verdaderamente fuera un hombre en el 100% de la palabra, sino que bueno, era un hombre, pero físicamente sí, por fuera, pero a la hora de la verdad, pues él podía estar meses sin comer, podía prescindir de la bebida, no tenía necesidad de dormir, no era un hombre que tenía sentimientos o emociones como los que puede tener un ser humano. ¿Quién era realmente Jesús? ¿Era realmente divino? ¿Era 100% divino, 100% humano? La porción que más claramente nos habla acerca de esta especie de mezcla entre su naturaleza humana y divina, la vamos a leer esta tarde. Está en Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Es una porción extraordinaria y dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos
y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La carta a los Filipenses es una carta que entra dentro de la clasificación de epístolas de prisión. Hay 4 cartas en el Nuevo Testamento que Pablo las escribe desde la cárcel. Filipenses es una de ellas. Y la palabra más repetida, parece mentira, ¿no?, es la palabra gozo o la palabra regocijo. Parece mentira que un hombre que sabía que le quedaban pocos minutos o días de vida, condenado a muerte en una cárcel en Roma, repitiera tanto la palabra gozo, regocijaos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, a lo largo de esta carta, Pablo fundamentalmente le pide 5 cosas a esta congregación. Lo primero que le pide a la iglesia es que guarden la armonía, que guarden la unidad. Pablo es un hombre que insiste mucho en sus cartas y le pide mucho a los creyentes y a las congregaciones que él había fundado y algunas pastoreado, que sobre todas las cosas pelearan y lucharan siempre por mantenerse unidos, que en la unidad, como dice el refrán, está la fuerza, que por nada del mundo permitieran que problemas, diferentes opiniones, discrepancias, etcétera, rompieran la unidad, el bloque de la iglesia. Y en la carta de Pablo a los Filipenses vais a ver que Pablo muchas veces insiste que hay que guardar la unidad, que hay que dejarse de peleas, de discordias, de dificultades entre los miembros. Una de las cosas que también Pablo le pide a los hermanos es que para mantener la unidad hay que negarse a sí mismo, hay que desprenderse del orgullo, hay que desprenderse de las vanidades, del deseo de destacar, de las ambiciones. Y eso es algo que él reitera y repite mucho a lo largo de esta carta y de otras que escribe. Él les dice que tenemos que apuntar a tener un corazón generoso, un corazón humilde, un corazón con espíritu de siervo, copiando, imitando el ejemplo que Jesús dio, no de ser servido, sino de servir a los demás, porque ahí está la grandeza del cristiano. Y también insiste mucho en que nuestro modelo, nuestro ejemplo a imitar es el Señor Jesucristo. Que no miremos a fulano o a mengano, que no miremos el ministerio de fulanito de tal o otro ministerio, sino que nuestro ejemplo y nuestra meta es el Señor Jesucristo. Que mirándolo a Él, todo va a ir bien. En el momento en el que apartamos nuestra mirada del Señor y comenzamos a mirar al hombre con sus defectos y con sus virtudes, ahí comienzan los problemas y las divisiones y las desilusiones, etcétera, etcétera. Esta iglesia de Filipo fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Y fue fundada de una forma un tanto extraña, porque dice la Biblia que la razón que lo motivó, la razón que lo llevó a la ciudad de Filipo fue una visión que él durante la noche recibe. Mientras está buscando nuevos lugares para predicar el evangelio, dice que él intentó ir a un lugar llamado Bitinia y el Señor no se lo permitió, le cerró las puertas. Luego intentó ir a otro sitio llamado Misia y el Señor pues tampoco se lo permitió. Y durante la noche, mientras dormía, mientras descansaba, dice la Escritura que él tuvo un sueño y dice que vio a un varón macedonio que le decía algo así como: ven, pasa y ayúdanos. Y entonces él comparte la experiencia, él comparte la visión. Y junto con Lucas y otros hermanos viajan a la ciudad de Filipo y así es como empieza la iglesia. Era una ciudad que era una colonia romana. Es una ciudad que fue fundada en el año 368 antes de Cristo por un personaje llamado Filipo. Por eso la ciudad lleva su nombre, Filipo de Macedonia. ¿Saben quién era Filipo de Macedonia? Era el padre de Alejandro Magno. El padre de Alejandro Magno, el emperador del imperio griego. Y en esa ciudad Pablo se establece, pero cuando llega se da cuenta de que hay tan pocos judíos que no puede ir a una sinagoga y utilizar la sinagoga como plataforma para presentar el evangelio, sino que la gente se reunía a las afueras de la ciudad en un río. Y dice que él aprovecha, porque se entera de que junto al río hay un grupo de mujeres que se reúnen cada día para orar. Y Pablo va a ese lugar y les presenta a Cristo. Y les habla del Señor y allí se convierte una mujer que vendía púrpura llamada Lidia. Y siguió yendo a ese lugar donde se celebraba la oración cada día a predicar la palabra, y en el encuentro le salía una joven que dice la Biblia que tenía espíritu de adivinación. Y Pablo reprende a ese espíritu
y esa chica es liberada de esa atadura espiritual, ¿verdad? Hay dones que no son dados por Dios. Hay dones que a veces el diablo da a ciertas y determinadas personas que se ponen a su servicio y se autofinancian con el don, y dice la Biblia que producía una gran ganancia para los dueños, para los amos de esa chica. Esa chica fue liberada y también se convirtió. Y a raíz de ese milagro, a raíz de esa intervención poderosa del poder de Dios, dice la Biblia que Pablo es puesto en prisión junto con un compañero llamado Silas. Y a medianoche, mientras sus espaldas estaban ensangrentadas y llenos de heridas por la paliza tremenda que les habían dado, comenzaron a cantar, comenzaron a alabar al Señor. Dice que los presos oían, y de repente se produjo un terremoto impresionante en la cárcel, tan fuerte que dice que los cimientos de la cárcel se sacudían y todas las puertas se abrieron, las cadenas se soltaron de las manos de los presos, y cuando el carcelero, ciudadano romano, vio que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, dice que se quiso acostar sobre su espada y quitarse la vida, porque eso es lo que le esperaba al día siguiente a un carcelero si perdía algún preso. Pero Pablo gritó y dijo: no lo hagas, porque todos estamos aquí, nadie se ha escapado, todos estamos en este lugar. Le cae una convicción, un temor de Dios tan tremenda a este hombre, que dice: ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo esta misma noche, tú y toda tu casa. Dice que esa misma noche se convirtió el carcelero con toda su familia, y dice que esa misma noche Pablo los bautizó. Así que así empezó la iglesia, con milagros, con prodigios y con maravillas. Y sabemos por la historia bíblica y por otras fuentes que durante 8 años Lucas se quedó allí, Lucas, pastoreando la congregación en Filipo. Todo esto lo podéis ver en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. Esta iglesia nació durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Pablo se marcha, se va a otro lugar, se va a Tesalónica a predicar el evangelio, permanece allí 3 semanas y después se va a otro lugar, y así continuó durante toda su vida. La iglesia comenzó a sufrir persecuciones tremendas, tremendas, y Pablo, aproximadamente entre el año 63, 64, años después de haber establecido la iglesia en Filipo, les escribe una carta a los hermanos y a través de ella intenta animarlos. Tranquilo, hermanos, estáis siendo perseguidos, pero no solamente ustedes, sino también otros hermanos en otras partes del Imperio Romano también están siendo perseguidos. Él intenta alentarlos, le da gracias al Señor por la vida de los filipenses, porque dicho sea de paso, fue la única iglesia de todas las que fundó Pablo, que fueron unas cuantas, la única iglesia que le ayudó a él económicamente, enviándole en varias ocasiones ofrendas. Curiosamente, fue la iglesia de Filipo. Y Pablo nuevamente comienza a hablar acerca de la unidad. Se entera de que hay dos hermanas, que mira por donde la Biblia nos dice cómo se llamaban: Evodia y Síntique. Dice que había algo entre ellas. No dice la Biblia qué ocurría, pero sí relata la Escritura de que entre Evodia y Síntique no había unidad. Había algo había ocurrido, y Pablo dice: yo les ruego, les suplico a estas 2 hermanas de la congregación que se porten como cristianas. Y no vamos a darle lugar en ningún momento a las peleas internas, porque en medio de las persecuciones, en medio de la presión espiritual en la que estáis, lo último que le tenéis que dar lugar es a la división, porque eso se va a volver en vuestra contra. Y por eso dice: ruego a Evodia y a Síntique que las 2 hermanas sean de un mismo sentir. Ahora, el apóstol Pablo, sin lugar a dudas, con una inspiración del cielo tremenda, presenta a Cristo en este capítulo, en esta porción que hemos leído esta tarde, de una forma realmente tremenda. Y vamos a ir analizando algunas frases del pasaje que hemos leído esta noche muy interesantes. Por ejemplo, en el versículo 1 de la carta a los Filipenses, capítulo 1:1, Pablo dice que junto con Timoteo, que son siervos de Jesucristo, escribe la carta a todos los santos que están en Cristo Jesús. Ahora, él utiliza muchas veces la palabra santos cuando escribe una carta, sea a los filipenses o sea a cualquier otra congregación. Y aunque parece que esto lo tenemos claro,
y parece que ya la palabra santos sabemos lo que es y lo que no es, a lo que hace y a lo que no hace referencia a la palabra. Yo creo que es bueno en esta tarde aclarar a quién se refería Pablo cuando hablaba de los santos. La palabra santo en hebreo sabéis que es kadosh, pero el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra es agios. Y la palabra agios, cuando se mencionaba esa palabra en la cultura griega, no les venía a los griegos a la cabeza lo que a lo mejor nos puede en un momento determinado venir a nosotros, sino que esa palabra hacía referencia a un tipo de personas diferentes. Es decir, que la palabra agio se puede traducir de dos formas. Optaron por traducirla por la palabra santos, pero también se puede traducir perfectamente por la palabra diferentes. Es decir, yo le escribo a los diferentes, a las personas que viven en la ciudad de Filipo, pero su forma de hablar, su forma de vivir, su forma de comportarse es diferente. Y a esos diferentes se le llamaba agios o santos. Y cuando vamos a la Biblia encontramos que Dios utiliza mucho esa palabra. Agios en el Nuevo Testamento, kadosh en el Antiguo Testamento. Y vamos a poner aquí una pequeña lista para que la podáis comprobar. Y vamos a leer algunos versículos para que veáis con qué sentido se emplea la palabra santo o diferente, a qué se refiere y a quién se dirigen esas palabras. Tenemos, por ejemplo, a los sacerdotes. Los sacerdotes del Antiguo Testamento se les llama agios o kadosh o diferentes o santos. El versículo de Levítico 21:6, quiero que presten atención, porque ahí aparece esa palabra santo o diferente. ¿Quién la tiene? Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen, por tanto, serán santos. ¿Os dais cuenta? Cuando el Señor escoge a una tribu, que fue la tribu de Leví, para que fueran sacerdotes, los está escogiendo, los está apartando del resto de las familias, para que no se dediquen a la agricultura, que no hay nada malo en ello, para que no se dediquen a la ganadería, que no es ningún delito, sino yo quiero que esta gente, que los conocemos como sacerdotes, quiero que sean diferentes. Por eso ellos no pueden ser agricultores, ni ganaderos, ni propiedades pueden tener, ni tierra van a heredar. El Señor dice: yo soy la tierra de ellos. Ellos van a ser santos. Si le choca la palabra santos por el contexto del cual venimos, ponga la palabra diferentes. Por eso los sacerdotes vestían diferente. Tú veías a un sacerdote y lo reconocías automáticamente, porque su forma de vestir, su forma de orar, su forma de comportarse, su familia, sus hijos, eran completamente diferentes a uno de la tribu de Rubén, o de la tribu de Manasés, o de la tribu de Isaacar o Zabulón. Por eso los requisitos que tenían que cumplir los sacerdotes, los diferentes, están estipulados en la palabra. Por ejemplo, una persona de la tribu de Rubén podía tener un defecto físico, o podía tener un problema en el matrimonio. No era lo correcto, pero podía tenerlo, o con una de sus hijas. Los sacerdotes no. Las exigencias, el listón se le ponía tan alto a los sacerdotes, porque el Señor ha declarado en ese texto que hemos leído esta noche que ellos tenían que ser un pueblo, una gente diferente totalmente del resto del pueblo. Y esa es la palabra que se emplea, kadosh o agios en el Nuevo Testamento. Pero no solamente acerca de los sacerdotes, sino de una parte de la economía, una parte del dinero que la conocemos como el nombre de diezmo, también se emplea esa palabra. Y vamos a leer en Levítico 27:30 y también en el versículo 32. Adelante. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová. Es cosa dedicada a Jehová. Y el 32 dice: y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Es decir, lo que ellos iban a consagrar al Señor, lo que ellos iban a apartar para el Señor, dice que tenía que ser santo, es decir, diferente. La utilización que se le daba a esa parte del dinero era completamente diferente al resto que le quedaba a la persona. Usted era ganadero
y ese año usted había tenido el privilegio de ver a sus ovejas parir, y habían parido 1000 corderos, 100 eran diferentes. La utilización, el destino de esos 100 corderos era diferente. No se podía comer, no se podía vender, no se les podía vender, no se podía cambiar como una especie de trueque, ¿verdad?, por otra mercancía, sino que tenía que ser santo, es decir, diferente, algo distinto. No solamente en cuanto a las personas, sino también en cuanto a las cosas. Algunas cosas se les llamaba diferentes o sagradas o santas. Tenemos, por ejemplo, una parte del templo de Jerusalén o del tabernáculo que también se le llamaba un lugar diferente, un lugar santo, un lugar distinto. Lo vamos a ver en Éxodo 26:33, por favor. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. ¿Os dais cuenta? Dios separa las cosas. Nosotros tenemos que también aprender a separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No hay nada peor que mezclar y bueno, todo vale, no importa. No. El apóstol Pablo es muy estricto en esto. Cuando él dice, la luz no se puede juntar con las tinieblas. Una cosa es la luz y una cosa son las tinieblas. Una cosa es un inconverso y otra cosa es una persona convertida, siervo de Dios. Y no puede haber comunión entre una cosa y otra cosa. Dios es muy escrupuloso a la hora de marcar una diferencia entre lo que le pertenece a Él y lo que no le pertenece a Él, lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Y por eso Él dice, bueno, aquí hay una parte que es el atrio, aquí puede entrar todo el mundo, pero de aquí para allá no, de aquí para allá no. De aquí para allá hay una línea, de aquí para allá hay un velo, y aquí no puede entrar cualquier persona. Aquí no puede ni siquiera entrar de cualquier forma los que puedan entrar, porque esto es un lugar santo. Y si ustedes se acostumbran a moverse en la santidad, podrán entrar a un nivel superior que es el lugar santísimo, ¿eh? Así que vemos cómo Dios a las personas, en este caso los sacerdotes, aparte del patrimonio del pueblo y también a lugares, los llamaba santos o diferentes. Y finalmente tenemos también a una nación, a un pueblo, que es el pueblo de Israel. Y lo que hace el Señor es apartar a esta gente, separarlo del resto de las naciones y darle unas leyes totalmente diferentes a las que tenían los otros pueblos que rodeaban a Israel. Por ejemplo, los animales que sacrificaban los israelitas a Dios eran los animales sagrados para las naciones que les rodeaban, y a la inversa igual, lo que era inmundo para ellos, para los hijos de Israel, era santo. Si Dios siempre ha marcado una diferencia, todos tenían que vestir diferente, hablar diferente, adorar diferente, porque el Señor dice, yo a ustedes les he escogido como una nación diferente, una nación santa. Vamos a leerlo. Tenemos 2 textos. Éxodo 19:6, por favor. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y Levítico 20:26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Es decir, así como yo soy un Dios diferente, yo no me parezco en nada a Moloc, Dios no se parece en nada a Milcón o a Baal, así como yo soy un Dios diferente, vosotros también por seis mis siervos tenéis que ser un pueblo completamente diferente. Ahora, ¿esto era algo para la antigüedad? ¿O esto es algo que está en pleno vigor? Totalmente en pleno vigor, hermano. Nosotros, dice el Señor, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportar, nuestra forma de vestir, las modas del mundo, las costumbres del mundo, las tradiciones del mundo, a nosotros no nos tienen que seducir, ni arrastrar, ni llamar la atención, ni condicionar nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque somos gente diferente. Somos gente santa. Vais a ver que cada año se ponen cosas de moda y muchas personas entran en esa moda
y al año siguiente es otra, y al año siguiente es otra, pero el pueblo de Dios no tiene que ir adaptándose a los tiempos, sino tiene que aceptar que es un pueblo diferente, es un pueblo distinto. Nuestra forma de hablar es diferente, ¿sí o no? Totalmente, espero que sí. Nuestra forma de comportarnos, nuestras costumbres, nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestras costumbres, tanto dentro como fuera de casa, son completamente diferentes. Y eso es lo que significa ser santo. Una persona distinta, una persona diferente, que marca una diferencia, que a la legua se sabe que esa persona es adorador de un Dios diferente, de un Dios vivo, que ha transformado nuestro lamento en baile. ¿Cuántos dicen amén? No puede haber decir, bueno, será, no será, no, simplemente viéndote, hablándote, escuchándote, oyéndote hablar 2 minutos, ya uno sabe si eres o no eres, porque somos gente diferente. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que Pablo insiste en la carta a los filipenses. Ustedes tienen que ser gente que lo tiene que tener claro. No imitar al mundo, en todo caso que el mundo les imite a ustedes, porque ustedes son gente santa y gente diferente. Ahora bien, cuando vamos al pasaje que hemos leído esta noche, hay varias frases que yo quiero un poquito aclararlas. Por ejemplo, la del versículo 6, Filipenses 2:6. Dice que Cristo siendo en forma de Dios, evidentemente esto es una pésima traducción, pero terrible traducción. ¿Cómo que Cristo tenía la forma de Dios? ¿Es que Dios tiene forma? Si tiene forma, tiene medida. Si tiene medida, tiene una limitación. Luego la palabra forma es una terrible traducción que nos viene a la mente de que Cristo era como una especie de copia, una especie de reproducción, una especie de clon de Dios. Y Cristo no imitaba a Dios. Cristo no se parecía a Dios. Cristo no era un clon ni una copia de Dios. Cristo era y es Dios. Él no jugó un papel, él no estaba haciendo un papel como puede hacer un actor. Decir, mira, tú vas a ser el malo de la película. O tú vas a ser el asesino o el detective. O tú vas a ser el que mata a la chica. O tú vas a ser el que enamora a la chica. Cristo no estaba haciendo un papel. Cuando Él vivió como hombre, era 100% hombre. Pero ¿qué fue lo que pasó? Si era verdaderamente Dios, ¿cómo Él no podía estar en 2 sitios al mismo tiempo? Porque ningún hombre puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. Ningún hombre puede estar en 2 sitios al mismo tiempo. Ningún hombre puede estar en Capernaum y en Jerusalén predicando al mismo tiempo. Jesús como hombre no podía. Jesús como hombre le entraba sueño y aprovechaba el viaje en la barca para ir de una parte a otra del lago de Genesaret para dormir y descansar un poco. Jesús como hombre sabía lo que se siente cuando uno tiene sed, con el ardor del calor de la tarde, cuando le dijo a la samaritana, dame un poco de agua. Y Jesús sabía perfectamente como hombre lo que era el dolor, lo que era el desprecio, lo que era la humillación, porque Él era 100% hombre. Pero cuando dice aquí que Él siendo en la forma de Dios, tenemos que pararnos y aclarar un poquito esto de que, ¿qué significa que tenía la forma de Dios? Hay 2 palabras en este texto. La primera palabra es la palabra siendo y la otra palabra es la palabra forma. ¿La veis en el versículo 6? Siendo en forma de Dios. La palabra, para la palabra hacer o siendo, nos habla acerca de la esencia de Dios. Las cosas tienen una esencia, el agua tiene una esencia, todo tiene una esencia, ¿verdad? Tiene un origen inmutable que no se cambia. Pero cuando habla de la forma, emplea otra palabra completamente diferente. No voy a estar ahora aquí diciendo palabras extrañas, porque para qué, pero simplemente decirles que cuando uno lee el texto original, la palabra siendo es una palabra que nos habla de la esencia inmutable e inalterable de Dios. Y cuando hablamos de la palabra forma, que es otro término griego, nos habla acerca de una forma exterior cambiante, pero transitoria. Es decir, nuestra esencia es la de un ser humano. Nosotros nacimos humanos, viviremos toda la vida como seres humanos y nos moriremos como seres humanos. Es decir, nuestra esencia es inmutable e inalterable, pero nuestra forma exterior es cambiante. Por ejemplo, la forma, la apariencia que tú tienes hoy no es la que tú tenías hace 40 años atrás. O alguno está exactamente igual que hace 40 años. Cuando llegue la gente y dice, oye, por ustedes no pasan los años, no le hagas ni caso. No le hagas ni caso. Oye, estás igualito que siempre. Ya. Yo estoy congelado, estoy petrificado. Es decir, nosotros fuimos un día un bebé.
que tuvo que aprender a caminar y que tropezaba y se caía. Pero ese niño un día se puso de pie y aprendió a caminar y a correr. Y un día fuimos un adolescente y tiempo más tarde un joven. Y nuestra apariencia exterior va cambiando. Eso es lo que habla la Biblia cuando dice que él vino en forma, pero él era. Es decir, él no tenía que imitar a Dios para parecerse a Dios. Es que él era Dios con forma humana y su forma era cambiante. Si hubiéramos visto a Cristo a la edad de 8 años, era completamente diferente a la edad de 20 y completamente diferente a la edad de 30. Porque las formas externas van cambiando y Cristo como ser humano cambiaba, pero la esencia de Dios nunca cambió. Él era inalterable, pero la forma exterior de Cristo cambiaba porque era transitoria. ¿Cuántos dicen amén? Él no tuvo siempre la misma forma. Él no era igual, ya digo, con 12 años que con 33. Su forma externa iba cambiando, pero la esencia de él como Dios era inmutable. Él dice que él no estimó el ser igual a Dios. Cristo no era una copia de Dios. Si está Dios y esto es una copia. Cogemos este papel, nos vamos a la máquina y hacemos una fotocopia y tú la miras y es exactamente igual. Cristo no era una fotocopia de Dios. Cristo era Dios. Si no entendemos que Cristo era Dios, entonces ¿quién era? ¿Quién era entonces? El gran problema que muchos han tenido y por eso han juzgado a Cristo y por eso dice que presentaron ese argumento ante Poncio Pilato es que él, siendo hombre, intentó ser Dios. Y es todo al revés. No es que él como hombre aspiraba a ser Dios, sino que él siendo Dios aspiró y anheló ser hombre, que es todo lo contrario. Es todo lo contrario a la filosofía de vida de Adán. Para Adán era una tentación el comer del fruto prohibido, porque lo que le dijo Satanás es que si comes del árbol prohibido, serás como Dios. Pero sin embargo para Cristo no era ninguna tentación ser Dios, sino que Él era Dios y por amor a la humanidad deja su divinidad temporalmente a un lado, no su esencia sino su divinidad, y se humana, se encarna. Y algunos dicen eso es imposible. No es imposible, porque si Dios no pudiera hacerse hombre, entonces se rompe un principio fundamental y elemental de nuestra fe, que es que Dios es todopoderoso. Si Dios no puede hacerse hombre, aunque quisiera hacerlo, entonces nuestro Dios no es todopoderoso. Ya lo hemos pillado en algo que no puede hacer. Quieres ser hombre, pero no puedes. Quieres nacer de una mujer, pero no puedes. Quieres comer como un ser humano, pero no puedes. Quieres sentir lo que es el frío, el hambre, la soledad, la angustia, el rechazo, pero no puedes, porque para ti es imposible, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Él decidió libre y voluntariamente rechazar temporalmente a su esencia, a lo que Él era, desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Y por qué lo hizo? Por amor a ti y por amor a mí. Para Él no era una tentación hacerse Dios. Eso fue para Adán, pero para Él no fue tampoco una tentación hacerse hombre, sino para Él fue un acto de amor y de misericordia, de querer descender. Y dice la Biblia que el que desciende, Dios lo levanta sobre lo sumo. ¿Cuántos dicen amén? Así que, amados hermanos, no es como los dioses de la mitología griega, que de vez en cuando se humanaban, que de vez en cuando se hacían hombre o mujer y aparecían y jugueteaban y corrían y violaban y secuestraban, ¿verdad? Estudien la historia de Europa. Estudien a Europa. Es una de las mitologías de los griegos. Pero ellos nunca perdían sus privilegios. Ellos eran dioses que se humanaban cuando les interesaba, pero cuando no les interesaba volvían otra vez al Olimpo de los dioses. Jesucristo no. Jesucristo dice que tomó forma de hombre, y como hombre tenía la elección de poder escoger qué tipo de vida vas a vivir. Puedes nacer como rey, puedes nacer como príncipe, puedes nacer como soldado, puedes nacer como sacerdote, puedes nacer como cruel. ¿Qué forma vas a escoger? Porque es una decisión que solamente Él podía tomar.
Yo no pude escoger el sexo, no pude escoger si nacería hombre o mujer. Alguien tomó esa decisión por mí. Yo no pude escoger a mis padres, Dios los escogió por mí. Yo no pude escoger la hora, el día, la fecha y el lugar de mi nacimiento, pero Él sí lo podía escoger desde antes de la eternidad. Desde antes de la fundación del mundo, Él escogió a los padres, el lugar, la vida, la muerte, la resurrección. Él lo escogió todo. ¿Y qué forma escogió? La de siervo. Señor, la de siervo. Pero si durante toda la eternidad te hemos estado sirviendo a ti, los arcángeles, serafines, querubines y ángeles, todo ha sido creado por ti y para ti. Si hemos sido creados y diseñados desde antes de la fundación del mundo para servirte a ti, ¿cómo tú ahora te haces menos que un ángel y te pones a servir a los demás? Por una simple razón, porque Dios es amor. Y no se pudo bajar más. Si tú hubieras podido elegir el lugar de tu nacimiento, ¿cuál hubieras escogido? Si hubieras podido escoger la época, el año, la familia, el apellido, seguramente hubieras optado, no sé, por otro lugar, otros nombres, otro apellido. ¿Sabe Dios qué? Hubieras decidido nacer como rey, como emperador. Él tuvo esa elección en su mano. Y Él decidió nacer en el país más pequeño, en el pueblo más pequeño, insignificante, en la familia más humilde, y optar por la vida más humilde y más oscura que un ser humano puede escoger, que es la de siervo bajo la opresión de un imperio llamado Roma. Se despojó, se anonadó. Como dice verdaderamente el texto, y ninguna Biblia lo ha traducido así, lamentablemente, se vació. ¿Se vació de qué? De lo que era. Se vació de su divinidad. Se vació totalmente y habitó entre nosotros. Y dice la Biblia, y vimos su gloria. Se autolimitó. Decidió limitarse en espacio y en tiempo. Decidió limitarse. Y la pregunta es, ¿por qué tanta humillación? ¿Por qué tan bajo? Cuando entendemos todo esto, hermanos, podemos captar un poco de la misericordia y del amor de Dios. Dios nunca pierde, Él siempre gana. Cuando los ángeles le fallaron, cuando algunos ángeles se rebelaron contra Él, cuando Satanás se rebeló contra Él, intentó apartarlo y quitarlo del trono, Dios no movió ni un solo dedo para restaurarlos en la posición original. No hay restauración en el mundo angelical. No hay restauración. No hay segunda oportunidad. Cayeron y ahí se quedaron. Pero cuando el hombre va a ser creado en su omnisciencia, Él sabe que lo que va a crear no es un ser defectuoso y por eso falló, sino que es un ser perfecto y por eso falló. Y ustedes dicen, pero esto es una incongruencia, porque lo defectuoso es lo que falla y lo perfecto es lo que nunca falla. No, al revés, al revés. Era tan perfecto el ser humano que Dios creó, que el hombre sí que es un clon en cierto sentido de la naturaleza divina, y le da la capacidad de escoger lo que llamamos nosotros vulgarmente el libre albedrío, la capacidad de poder decidir entre el bien y el mal. Eso forma parte de la perfección. Si no formara parte de la perfección el que el hombre pudiera rebelarse contra su creador, entonces sería un autómata, sería un robot y no un ser a la imagen de Dios. Porque el único que tiene capacidad de escoger es Dios. Y Dios escogió lo que ya les acabo de decir para su Hijo Jesús y la vida que le dio a su Hijo. Y el hombre tenía la capacidad de escoger entre adorar a Dios o no honrar a Dios, entre servirle o desobedecerle. Y optó por la desobediencia. Porque para él, como dije hace un instante, era una tentación subir, escalar y llegar a ser Dios. Sin embargo, amados hermanos, hasta el día de hoy estamos sufriendo las consecuencias de la egolatría, es decir, el recibir adoración como si uno fuera Dios, cuando solamente hay un Dios, y al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso dice aquí que Él no se aferraba, no se agarraba violentamente a la divinidad, porque no quería compartirla con nadie. No es eso, no tiene nada que ver con eso.
Él no consideró el existir en igualdad con Dios como algo que tenía a lo que aferrarse. No se aferró a la igualdad con Dios como reteniéndola celosamente para sí, sino que voluntariamente se desprende de ella. Y ahora podemos entender cómo Él era capaz de leer los pensamientos de la gente, y cómo era capaz de multiplicar panes y peces, y cómo era capaz de caminar por encima de las aguas, y cómo era capaz de perdonar pecados, y cómo era capaz de decirle: he aquí un verdadero israelita, pero si nunca me has visto, yo te vi a ti cuando estabas debajo de la higuera. Y ahora podemos entender por qué Él dijo: yo soy antes de Abraham. Y le dijeron: pero si no tienes ni 40 años. Dice: yo soy antes de Abraham, y vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque el diablo peca desde el principio, como vosotros también. Y por eso podemos entender, amados hermanos, cómo Él era capaz de adelantarse en el tiempo y en el espacio y decirle a uno: aunque no lo aceptes, aunque no lo entiendas, aunque no lo veas ahora, tú me negarás a mí 3 veces. Y no es que estuviera profetizando, sino simplemente está relatando por adelantado lo que va a ocurrir en minutos o en horas más posteriores. Porque para Dios el presente, el pasado y el futuro ocurre todo en el mismo tiempo, porque Él lo sabe todo desde antes de la fundación del mundo. La pregunta es: si Él sabía que Adán y Eva le iban a pecar, ¿para qué los creó? Si tú sabes que te vas a comprar un coche y mañana se te va a reventar el motor y te va a dejar tirado en la autopista, ¿para qué lo compras? Nosotros solemos tantear las cosas antes de comprarlas, sobre todo las mujeres. No es que Elena me hizo así, me tocó antes de casarse conmigo. Pero muchas veces cuando vas a un sitio y vas a comprar una tela, ¿no la tocan? Dios tocó nuestro material para ver de qué estábamos hechos. Y dijo: a ver, barro, tierra. ¿Quién da la vida por un muñeco de barro? ¿Quién da la vida por un muñeco de barro que no vale nada? ¿Alguien quiere esto? ¿Alguien quiere este muñeco? Jesús dijo: yo lo quiero. Sóplales aliento de vida, dales un tiempo de vida, que se comporten como lo que son, como muñecos de barro, que se crean que son dioses, pero son muñequitos de barro con vida, y cuando hayan caído en lo más bajo, yo bajo y los rescato y los compro con mi sangre. Y el Padre dijo: tú lo has dicho, así será. Por eso el apóstol Pablo dice, amados hermanos, que para él no era una lucha interior, me agarro a lo divino, lo suelto, lo comparto. No, para él no era ningún problema. Porque hay algo que tenemos que tener bien claro en nuestra vida, y es que nuestro Dios es un Dios de amor. Y el amor da, el amor se ofrece, el amor se manifiesta. Y qué mejor manifestación del amor de Dios que Él mismo en persona, que venga a morir por nosotros. Por eso cuando los discípulos entendieron quién era, cuando por fin entienden a quién tienen delante, dice que postrándose lo adoraron. Lea el último versículo del Evangelio según San Lucas. Dice: ellos, después de haberle adorado, vuelven a Jerusalén con gran gozo. La pregunta es: ¿tú tienes claro quién es Jesucristo en tu vida? ¿Tú tienes claro que es mucho más que un personaje histórico? ¿Tienes claro que Jesucristo es Dios en carne y hueso, Emmanuel, Dios con nosotros, limitándose temporalmente, transitoriamente, por amor a tu vida? ¿Lo tienes claro? Si no lo tienes claro, la primera crítica no aguanta. Ante el primer problema no aguanta, pero cuando uno lo tiene claro, uno dice: ¿a dónde voy después de haberte conocido si tú tienes palabra de vida eterna? ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tienes claro? Los magos de Oriente lo tenían clarísimo. Ahí tenemos la esencia de Dios. Su forma exterior es cambiante, va a crecer, pero la esencia es la de Dios. Y por eso se postraron y le adoraron a un niño que no hablaba, a un niño que no hacía nada, pero que por fuera era un niño, pero por dentro era la mismísima esencia del Dios vivo y verdadero. ¿Cuántos dicen amén? En Juan capítulo 1, los primeros versículos, nos habla un poco más claro acerca de esta unión
entre esa divinidad eterna y esa humanidad temporal de Jesús. Juan capítulo 1, verso 1. Es un capítulo maravilloso que, si te fijas, empieza con las mismas palabras con las que empieza la Biblia. Si alguien ha comenzado a leer la Biblia desde el principio, te vas a dar cuenta que las primeras palabras de la Biblia son en el principio, que en hebreo es una sola, Bereshit. Y cuando vas al Evangelio según San Juan, te encuentras que en hebreo empieza con la misma palabra, Bereshit. Pero no dice en el principio era Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, sino que dice en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Es decir, que el Verbo y Dios es lo mismo, exactamente lo mismo. Pero en la omnipresencia de Dios, en el deseo soberano de Dios, decidieron separarse temporalmente para luego volver a unirse en uno. Porque eso es lo que vamos a ver en la eternidad, la unicidad de Dios. Este era en el principio con Dios. Y ahora escucha, todas las cosas, cielo, tierra, sol, luna, todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Luego la pregunta es, ¿quién creó? ¿Dios o Jesucristo? No es A o B, no es uno u otro. ¿Quién creó? Génesis 1:1 dice, en el principio Elohim, Dios fue el que creó. Y Juan me dice que Él fue el que creó. Entonces los dos no son dos, son uno. ¿Cuántos dicen amén? Y en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. A veces dice la gente, pero si hasta el cuarto día no hubo sol. Pero dice la Biblia que Dios creó la luz, que había luz. ¿Qué luz había? La de Él. La luz de Dios era la que iluminó el mundo, hasta que en el cuarto día crea una luz limitada, como fue la luz del sol. Pero la luz que brilló desde siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, es la luz de Dios. En nuestra mente decimos, ¿cómo puede haber luz si no fue creado el sol hasta el cuarto día? Pero sin embargo dice la Biblia que Él es la luz. Y esa era la luz que iluminaba a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Claro, veis en Génesis que en una parte había tinieblas y en otra parte había luz. Claro, donde Él estaba, donde Él está, siempre hay luz. Donde Él no está, hay tinieblas y oscuridad. La luz resplandece, las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. ¿No te das cuenta que hay como una palabra sinónima, luz y Él? Es lo mismo, Él o la luz es lo mismo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y dice que Él vino para dar testimonio de la luz, es decir, de Él, del Señor Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Gloria a Dios. Pero el mundo no le conoció. Algunos citan este versículo siempre en plural y lo citan mal. Espero que ustedes no cometan esa gravísima equivocación. Dice, a los suyos vino, y no dice eso la Biblia. No dice a los suyos, dice a lo suyo. Una cosa es que yo venga a lo mío, y otra cosa es que venga a lo vuestro. No vino a los suyos, vino a lo suyo, a lo que tenía que hacer, a eso vino. Y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en Él, les dio una autoridad, un poder, un título. ¿Cuál es? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Es que ese título antes lo tenían otros. Cuando ustedes van al libro de Job, ustedes se van a dar cuenta que a los ángeles en el principio se les llamaba hijos de Dios. Pero ahora eso se acabó. Porque como dije el otro día, Dios no cambia, pero su relación con los hombres sí.
Dios pasó de un contrato a un pacto. Y por eso a ustedes que antes yo los trataba como hijos, no, ahora hijos míos son los que me reciben y los que creen en mí. A eso solamente. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y termino con el verso 14. Y aquel verbo, aquella palabra, dice otra versión de la Biblia, fue hecha carne. Y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Dios dijo que el hombre sería hecho a su imagen y a su semejanza. Los atributos que Dios le impartió al hombre son atributos que solamente los tiene Dios, y Dios se los impartió al hombre, no a ninguna bestia, no a ningún animal. Cuando el Señor Jesucristo viene, que es la imagen del Dios invisible, tomando forma humana, Él, como dije antes, no tiene que imitar cómo vive un hombre, cómo camina un hombre, sino que Él era 100% hombre, pero nunca dejó su esencia divina. Por eso dice la Biblia que cuando pensaban que habían acabado con Él y lo enterraron durante 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra, como estuvo Jonás el profeta, Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Porque el cascarón, su parte externa, su forma externa cambiante y efímera, cambiaba. Pero Él como Dios es eterno y nunca muere. Porque Dios es el autor de la vida. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso dice la Escritura, si Él vive, nosotros también viviremos con Él. Así que ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Porque la vida, la esencia de Dios está dentro de nuestros corazones. Y por eso, amados hermanos, cuando Pablo dice que Él, siendo igual a Dios, no se agarró a esos atributos divinos para decir no bajo, no vengo, sino que dice que se despojó, se anonadó. La pregunta es, ¿por qué tanto sacrificio? ¿Qué pretendía el Señor? Volver a recuperar las ovejas perdidas para que tengamos la opción de volver a conectarnos con la fuente de la vida y a través de Él tener la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Así que espero que en esta noche todos y cada uno de los que estamos aquí entendamos quién es verdaderamente Jesucristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hay sectas en el mundo que le enseñan a sus miembros que si se portan bien y superan una serie de obstáculos, llegarán a convertirse en dioses. Increíble. Satanás le propuso a Adán y a Eva que a través de la desobediencia, a través del quebrantamiento de la palabra de Dios, podrían llegar a convertirse en dioses. Es decir, el camino para ser Dios es la desobediencia. El camino para llegar a ser dioses era rechazar al verdadero Dios. Y el hombre en su ingenuidad optó por creerle al diablo. Y cuando sus ojos fueron abiertos, se dio cuenta de que Satanás lo había engañado. Todas las tentaciones y ofertas del mundo son formas de seducirte y de arrastrarte y apartarte de la verdad al camino de la mentira. Si quieres verdaderamente levantar cabeza, si quieres verdaderamente vivir en victoria, si quieres verdaderamente superar las cosas de este mundo, solamente te queda una opción. Y es mirarlo a Él y obedecerle a Él. Porque mirándolo y obedeciéndole a Él, tendremos su vida dentro de nosotros. Y esa fe, esa relación íntima nuestra con Dios, se representa a través de 2 elementos tremendamente conocidos para el ser humano, como es el pan y el vino. Toma lo conocido para darnos una lección objetiva de algo desconocido. Nuestra relación con Dios está basada en su cuerpo, símbolo en el pan, y en su sangre, la vida, tipificado por el vino.
Si en esta tarde tú quieres conectarte con la fuente de la vida, con el Dios eterno, vivo y verdadero, lo puedes hacer a través del camino que se llama Jesucristo. No hay otro camino que conecte al hombre con Dios más que a través de su amado Hijo Jesús. Evidentemente no vino a este mundo como Dios, vino como el Hijo. Vino como el Hijo de Dios. Pero cuando en momentos puntuales se revelaba su gloria y se manifestaba su esencia, los hombres caían postrados ante Él y le veían hablando con ángeles y le veían hablando con profetas como Moisés y como Elías. Cuando su parte interna salía y se daba a conocer, todo era diferente y distinto. Y luego volvía esa gloria a meterse dentro de Él y a ser un ser humano normal y corriente. Pero Pedro dice: yo estaba en el monte y oí la voz que decía: este es mi Hijo amado, óiganlo a Él. Y Dios dice lo mismo hoy en día a su pueblo, a su iglesia: óiganlo a Él. Iglesia, oigamos al Señor. A Él es al que tenemos que oír, a Él es al que tenemos que prestar atención. Te animo a que en esta noche, con libertad, con alegría, te acerques al trono de la gracia. Vamos a orar por este pan y por este vino, símbolo de su vida, de su triunfo en la cruz. Quiero pedirle a nuestro hermano Armando, Marcos,